La premisa es que los videojuegos son, antes que todo, un entretenimiento que cultivan el ocio. Además, son una industria multimillonaria que genera cambios importantes en el mercado tecnológico. Pero, ¿qué puede llegar a diferenciarlos de, por ejemplo, la industria de los celulares inteligentes o la de los automóviles? No se trata del soporte físico y de la potencia de los equipos, sino del producto como tal, los videojuegos como experiencia, como vivencia trascendental, como arte. Y cada videojuego bien hecho es una serie de emociones e historias que están por contarse. El hecho que seamos nosotros quienes participamos directamente en estas historias nos otorga un vínculo especial, como si el espectador se volviera parte de las obras. Los principales problemas jurídicos a que se enfrentan las entidades del ecosistema de los videojuegos, creadores, financieros, etc., se relacionan con el establecimiento de un marco normativo adecuado que permita la creación, la financiación y la distribución de los videojuegos. Si bien la seguridad y privacidad de los datos, la reglamentación y la comercialización de los contenidos revierten gran importancia y están abarcadas en la publicación, la formulación de estrategia proactiva de la propiedad intelectual para la protección de los derechos de la propiedad intelectual es un factor determinante para el éxito de las empresas de creación. La propiedad intelectual es elemento vital de la industria. Los derechos de propiedad intelectual se asocian tanto en las herramientas utilizadas para la creación de los videojuegos como con el contenido del juego. Por ejemplo, el derecho de autor protege las expresiones creativas, artísticas que entran en la concepción del programa informático, el código, el diseño artístico y el sonido y la música de un juego. Si los creadores desean crear una nueva obra a partir de una obra existente, amparada por derecho de autor, lo que se denomina obra derivada, debe primero obtener las licencias correspondientes de los titulares de derecho de autor. Las marcas protegen los nombres y logotipos asociados a un juego y sus personajes, y pueden usarse para diferenciar en una empresa y sus juegos en la mente de un consumidor. Las patentes protegen los equipos de nueva generación y son particularmente importantes para los fabricantes de equipos o las soluciones técnicas, así como los elementos inventivos de las partidas del diseño. Los sectores comerciales pueden utilizarse para preservar la ventaja competitiva de una empresa, protegiendo la información comercial confidencial, como los contactos, los datos de la lista de suscriptores o las herramientas de creación interna. El ritmo del cambio dentro de la propia industria puede planear dificultades en la medida en que la legislación en vigor que protege y alienta la innovación puede que no esté adaptada a la realidad y que no ofrezca en todos los casos una solución adecuada a situaciones nuevas o imprevisibles. Esa dificultad se complica aún más por la falta de armonización de las leyes a la industria de los videojuegos en todo el mundo. Las ideas tienen un límite, eso es evidente y lo podemos comprobar constantemente en cualquier disciplina artística. Sin embargo, lo peor de todo no es nada de ello, sino directamente las burdas copias o plagios de otros grandes juegos. En ese sentido, hoy queremos acercarte a algunos de los mayores plagios que hemos vivido en los últimos años en el mundo de los videojuegos. Se trata de obras que se han aprovechado del buen nombre o jubilidad de otros éxitos para lograr popularidad y en cierto modo lo han conseguido. Caso 1. Plagio de Tattoo Assassin a Mortal Kombat. Desde que observamos los gráficos y las mecánicas de Tattoo Assassins, es más que evidente que el juego es una vil copia de Mortal Kombat. Tattoo Assassins pretendía hacerse un hueco en la época en la que los videojuegos eran dominados por franquicias como Mortal Kombat y Street Fighter. De hecho, este título está basado en la misma ideología que Mortal Kombat, manteniendo la violencia del original y con un estilo similar al de la segunda entrega. Los fatalities de cada luchador se derivan del poder de sus tatuajes, y la historia del juego habla sobre la existencia de un fluido amorfo orgánico que transforma los tatuajes en objetos reales, pero solo algunos humanos específicos pueden utilizarlo. De lo contrario, podrían sufrir mutaciones. Para este documental conseguimos una entrevista con Adrián Ávila Pérez, autor del libro de los videojuegos como forma de conocimiento, investigador de los videojuegos por parte del Centro Nacional de las Artes del año 2018-2019. Para empezar, ¿qué significa el plagio en los videojuegos para usted? El plagio en los videojuegos para mí es una forma muy compleja de abordar, precisamente porque creo que hay muchas malinterpretaciones de lo que es el plagio, ¿no? En foros en internet y en lugares, digamos, de discusión, se cree mucho que el plagio es precisamente tomar alguna idea de otro videojuego, ¿no? Y en realidad el plagio es como tal copiar y calcar las mecánicas o los conceptos de un videojuego. Pero hay algunos videojuegos que simplemente lo que hacen es tomar parte de otros videojuegos, porque al final los videojuegos crean sus propios signos, digamos, lingüísticos, y si un signo de un videojuego te ayuda para expresar algo, pues simplemente lo replicas en otro y ya.
obviamente que lo estás replicando con una intención diferente y eso le da otro enfoque. En cambio, el plagio es copiar completamente todo el concepto de un juego y maquillarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué repercusiones legales conlleva el plagio en los videojuegos? Sobre todo el hecho de que baneen a una compañía o baneen a un a una distribuidora, ¿no? Digamos que tú como compañía, pues tienes un prestigio, por así decirlo, y si ven que plagiaste algo descaradamente, lo más probable es que tal vez no haya acciones legales si tu plagio lo hiciste, digamos, inteligentemente para que no parezca como tal un plagio, pero digamos que eso va a repercutir un poco en lo que es tu, eh, ¿cómo se dice? Tu prestigio ante los demás. Y algunas compañías como tal, cuando de verdad se considera plagio, dependiendo de las acciones legales en cada país, pueden prácticamente banear tu juego para que no se pueda reproducir en ninguna parte, pueden hacer que tengas que borrar todas las copias de tu juego o pueden banearte para que no puedas vender nunca más en alguna de las tiendas, por ejemplo, la de Nintendo, la de Steam, la de Xbox. ¿Qué normas legales protegen los derechos de autor de una persona que es creadora de contenido de entretenimiento? Las normas legales dependen mucho del país y de las instituciones en las cuales publiques. O sea, por ejemplo, la UNAM tiene sus propias formas de evaluar y de valorar un plagio al Politécnico, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo pasa en la industria. El plagio, de acuerdo a los abogados de las plataformas de Nintendo, es diferente al que dirían en juegos de Steam, al que dirían el que usarían en juegos como Sega. Ya depende mucho de cada compañía. Por ejemplo, Sega, si ve que alguien plagia uno de sus juegos, ya sea una versión de Sonic, lo contrata, ¿no? Y Nintendo prácticamente le destruye la vida a esa persona, ¿no? Entonces, las acciones legales siempre van a depender mucho del país, de las instituciones y de todo este tipo de cosas. Pero también depende mucho de la filosofía que las compañías tengan, ¿no? Algunas, como te digo, Nintendo pues ha quedado mal parado precisamente por lo agresivo que han sido con algunas personas. Y en cambio Sega es como de, qué chido, ¿no? Que contrataron al que hackeó su juego. Los plagios es algo que se tiene que erradicar, no es justo que muchos abusivos pasen obras que no son suyas como si ellos fueran los creadores de la misma. En los últimos años el mercado de los videojuegos ha crecido exponencialmente. La propiedad intelectual tiene una gran importancia en la protección de los videojuegos. Veamos la relación existente entre ambos. De esta forma, la industria de los videojuegos se ha convertido en un negocio que ha crecido de forma exponencial en los últimos años, convirtiéndose en la mayor industria de entretenimiento y ocio del mundo. Esto se debe en parte a que el mismo ha evolucionado y se ha desprendido de las plataformas habituales para las que se desarrollaba. La perspectiva de empleabilidad en el campo de los videojuegos en general es elevada, pero se trata de un mercado muy competitivo y donde es difícil triunfar con un juego. En el caso de las grandes empresas esto no es problemático, pues un pequeño conjunto de juegos de gran éxito pueden compensar los ingresos de otros títulos. Pero en el caso de las pequeñas empresas el riesgo es más elevado. Los juegos serios presentan menor riesgo, suelen ser desarrollados a medida solicitados por un cliente corporativo o gubernamental. Esto hace que muchos creadores alternen entre el entretenimiento para el público en general de mayor riesgo y posible mayor retorno y los juegos serios por encargo para asegurar una estabilidad en los ingresos. Históricamente América Latina ha tenido una reglamentación en la materia de la propiedad intelectual menos desarrollada que la de los Estados Unidos y los países europeos. Sin embargo, en las últimas décadas la región ha adoptado medidas para mejorar su posición en la materia de la propiedad intelectual. Es una consideración clave para las empresas que deciden invertir en un país o una región el grado de protección jurídica de sus productos o servicios. Otros factores importantes son el Estado de Derecho, estabilidad política y las restricciones gubernamentales en las inversiones o las corrientes del capital. Un estudio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual informa de que en el 2017 se registraron 57.600 patentes en la región de América Latina y el Caribe. Ese mismo año se presentaron 715.900 solicitudes de marcas. La edición 2017 Índice Internacional de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos clasifica 45 países en relación con sus leyes, reglamentos y aplicaciones de la propiedad intelectual. 8 países de América Latina figuran en el índice. De mayor a menor puntuación se encuentra México, Colombia, Chile, Perú, Brasil, Ecuador, Argentina y Venezuela.